Pasé todo el domingo preparando la cena especial que Esperanza siempre pedía cuando viniera a visitarme, pero a las 5 de la tarde me llamó para decirme que había olvidado avisarme. Preferían comer fuera esa noche. Mientras miraba la mesa puesta para 4 personas y toda la comida que había preparado con tanto cariño, sentí por primera vez en mis 68 años algo diferente a la resignación de siempre. Una rabia fría que me subía por el pecho y me hacía pensar que yo siempre había sido paciente, pero la paciencia también tiene límite. Mi nombre es Socorro Hernández. Tengo 68 años. Soy viuda desde hace 10 años y durante las últimas 4 décadas fui maestra de matemáticas en la escuela primaria Benito Juárez, aquí en Guadalajara. He vivido toda mi vida tratando de ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela amorosa, pero parece que mis esfuerzos nunca han sido suficientes para mi única hija, Esperanza Santos, quien a los 42 años se convirtió en una abogada tributarista muy exitosa y aparentemente muy ocupada como para valorar el tiempo que su madre invierte, preparándole sus platillos favoritos. Esperanza se casó hace 5 años con Ricardo Morales, un empresario de 45 años que maneja una empresa de materiales de construcción. Tienen un hijo precioso, mi nieto Diego, de 8 años, quien es la luz de mis ojos y la única razón por la que aguanto tantas humillaciones sin decir nada. Viven en la casa que les regalé cuando se casaron, una propiedad hermosa de 3 recámaras en una colonia muy buena que compré con todos mis ahorros de maestra, porque quería que mi hija tuviera el mejor inicio posible en su matrimonio. Esa noche del domingo, mientras limpiaba la cocina y guardaba toda la comida que había preparado inútilmente, recordé las palabras que mi vecina Guadalupe Ramírez me había dicho la semana anterior. Socorro, tú tienes herramientas para defenderte si quisieras usarlas. La pregunta es hasta cuándo vas a elegir no usarlas. En ese momento pensé que Guadalupe exageraba, pero ahora, con el corazón adolorido y las manos temblando de una mezcla extraña de tristeza y algo parecido a la indignación, empecé a entender lo que quería decirme. Durante años he observado cómo Esperanza y Ricardo hablan de nuestra casa, refiriéndose a la propiedad que está completamente a mi nombre. Los he escuchado hacer planes de remodelación sin consultarme, hablar de cuando la casa sea nuestra definitivamente, como si fuera solo cuestión de tiempo. Como ex maestra de matemáticas, tengo la costumbre de mantener todos mis documentos perfectamente organizados en carpetas etiquetadas, y sé exactamente qué propiedades tengo, qué deudas debo y cuáles son mis derechos legales. Pero durante años he fingido no darme cuenta de sus comentarios porque no quería crear conflictos familiares. El lunes por la mañana, Esperanza me llamó con ese tono autoritario que siempre usa conmigo, como si yo fuera una empleada en lugar de su madre. Mamá, necesito que recojas a Diego de la escuela hoy. Tengo una audiencia importante y Ricardo está de viaje en Monterrey. Sin siquiera preguntarme si tenía otros planes o si me sentía bien, simplemente asumió que estaría disponible como siempre. Por primera vez en mi vida, tuve ganas de decirle que no, de explicarle que tal vez yo también tenía una vida propia, compromisos propios, dignidad propia. En lugar de eso, como siempre, dije que sí. Pero esta vez agregué algo que nunca había dicho antes. Esperanza, me gustaría que en el futuro me preguntaras si puedo ayudarte en lugar de asumir que siempre estaré disponible. El silencio al otro lado del teléfono duró varios segundos largos, incómodos. Finalmente, mi hija soltó una risita despectiva. «Ay, mamá, ¿desde cuándo te pones difícil? Sabes que siempre puedo contar contigo». Y colgó sin darme oportunidad de responder. Esas palabras, «¿Desde cuándo te pones difícil?», se quedaron resonando en mi cabeza durante todo el día. Como si pedirle un mínimo de cortesía y consideración fuera ponerme difícil. Como si todos estos años de disponibilidad incondicional hubieran creado en ella la expectativa de que yo no tenía derecho a expresar necesidades o preferencias propias. Me di cuenta de que sin darme cuenta había entrenado a mi hija a no respetarme. Cuando fui a recoger a Diego esa tarde, mi nieto me comentó inocentemente mientras caminábamos hacia mi carro. «Abuela Socorro, papá dice que cuando terminen de arreglar nuestra casa va a quedar súper bonita. Va a hacer un estudio gigante para mamá
y va a cambiar toda la cocina porque dice que está muy anticuada. Cada palabra del niño confirmaba lo que ya sabía. En sus mentes, mi regalo se había convertido en su propiedad, mi generosidad en su derecho adquirido. ¿Y a ti qué te parece la cocina de la casa, Diego?, le pregunté con curiosidad genuina. Pues está bien, abuela. Pero papá dice que las cocinas modernas son mejores para revender después. La inocencia de mi nieto no podía ocultar la frialdad calculadora de esas palabras. No estaban pensando en hacer un hogar permanente en mi regalo. Estaban planificando convertirlo en una inversión que les diera beneficios económicos en el futuro. Cuando Esperanza llegó a recoger a Diego 2 horas después, decidí abordar el tema de las remodelaciones que mi nieto había mencionado. Hija, Diego me contó sobre los cambios que planean hacer en la casa. Como la propiedad sigue estando a mi nombre, me gustaría que conversáramos sobre esas modificaciones antes de que las hagan. La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. Pasó de la indiferencia casual a algo que parecía molestia genuina. Mamá, no entiendes de arquitectura moderna ni de diseño de interiores. Ricardo sabe lo que está haciendo porque tiene experiencia en construcción. Además, tú prácticamente nos regalaste la casa cuando nos casamos, ¿no es así? La forma en que dijo, prácticamente nos regalaste, me atingió como un rayo. En su mente, mi generosidad ya se había transformado en una transacción completada. Mi regalo en su derecho, mi propiedad en su herencia anticipada. Esperanza, regalar el uso de la casa no es lo mismo que transferir la propiedad legal. Mientras los documentos estén a mi nombre, sigo siendo la dueña. Mi voz sonó más firme de lo que había planeado, y vi cómo los ojos de mi hija se entrecerraron ligeramente. Por primera vez en décadas, estaba estableciendo un límite claro, y ambas sabíamos que algo había cambiado en la dinámica de nuestra relación. Mamá, espero que no estés pensando en complicar las cosas por tonterías legales. Somos familia. ¿No confías en tu propia hija? La pregunta vino cargada de esa manipulación emocional que Esperanza había perfeccionado a lo largo de los años. Convertir cualquier intento mío de establecer límites en una cuestión de confianza familiar, hacerme sentir culpable por proteger mis propios intereses. Esa noche, sentada en mi sala después de que se fueran, reflexioné sobre los últimos 20 años de mi vida como madre y viuda. Recordé cada sacrificio que había hecho por Esperanza cuando era adolescente y soñaba con un viaje de estudios caro a Estados Unidos. Vendí las joyas que mi madre me había heredado para pagarle esa experiencia, cuando necesitó capital inicial para abrir su despacho de abogada. Refinancié mi casa, que ya estaba completamente pagada, para prestarle el dinero que necesitaba. Cuando se casó con Ricardo, no solo les regalé una casa completamente amueblada, sino que también pagué la boda completa, desde el vestido hasta la luna de miel en Cancún. Durante todos estos años, cada vez que han necesitado apoyo económico para gastos extras, vacaciones familiares o inversiones del negocio de Ricardo, yo he estado ahí con mi tarjeta de crédito o mis ahorros de pensión, sin jamás pedirles que me devolvieran nada ni cobrarles intereses. Pero ahora, mirando hacia atrás con la claridad dolorosa que da la humillación repetida, me doy cuenta de que cada acto de generosidad mía había sido recibido por Esperanza no como un regalo que merecía gratitud, sino como una obligación mía que ella tenía derecho a esperar. Nunca había habido una conversación donde ella reconociera mis sacrificios o expresara aprecio genuino por todo lo que había hecho por su bienestar y el de su familia. El martes por la mañana, Guadalupe vino a tomar café conmigo como hace todos los martes desde hace 15 años. Guadalupe tiene 65 años, es viuda como yo, y tiene la sabiduría práctica que da haber criado 4 hijos y haber enfrentado sus propias batallas familiares a lo largo de los años. Cuando le conté sobre los incidentes del domingo y del lunes, me miró con esa expresión que pone cuando está a punto de decirme algo importante. Socorro, conozco a Esperanza desde que era niña. Y siempre fue una criatura inteligente, pero muy acostumbrada a conseguir todo lo que quería sin esfuerzo. Tú la criaste, dándole todo sin enseñarle gratitud, y ahora está criando a su familia con la misma expectativa, que tú debes dar sin recibir reconocimiento a cambio. Las palabras de Guadalupe dolieron porque tenían el peso incómodo de la verdad. Pero es mi hija, Guadalupe.
Es normal que una madre haga sacrificios por sus hijos. Yo sabía que estaba defendiendo un patrón de comportamiento que ya no me hacía feliz, pero era difícil aceptar que tal vez había contribuido a crear el problema que ahora me estaba causando tanto dolor emocional. Socorro. Hacer sacrificios por los hijos es normal y hermoso, pero permitir que te falten el respeto, que ignoren tus sentimientos y que planifiquen tu vida sin consultarte no es amor maternal, es permitir abuso emocional. Y una mujer inteligente como tú, que fue maestra durante 40 años, sabe la diferencia entre educar con amor y permitir que se aprovechen de tu bondad. Las palabras de Guadalupe se quedaron conmigo durante todo el día. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 68 años de vida. Abrí mi caja fuerte y saqué todos los documentos importantes para revisarlos cuidadosamente. Escrituras de propiedades, testamento, cuentas bancarias, pólizas de seguros, comprobantes de todos los préstamos que había hecho a Esperanza a lo largo de los años. Mientras organizaba los papeles sobre mi mesa del comedor, me di cuenta de algo que me sorprendió. Económicamente, yo estaba en una posición mucho más fuerte de lo que había estado admitiendo ante mi propia familia. La casa donde viven Esperanza y Ricardo está valorizada en aproximadamente 2.8 millones de pesos según la última evaluación del seguro. Mi propia casa, donde vivo ahora, vale alrededor de 1.5 millones. Tengo ahorros en el banco, mi pensión de maestra, y varios documentos que comprueban dinero que les he prestado a lo largo de los años sin que jamás me hayan devuelto un peso. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una viuda vulnerable que dependía de la buena voluntad de su familia. Me sentí como una mujer que había sido extremadamente generosa y que tenía opciones, alternativas, poder de decisión sobre su propia vida. Fui maestra durante 40 años. Sabía cómo mantener registros, cómo organizarme, cómo planificar estratégicamente para lograr objetivos específicos. Todas esas habilidades seguían estando ahí, esperando a que decidiera usarlas. El miércoles, Esperanza me llamó otra vez con esa misma actitud autoritaria. «Mamá, Ricardo y yo vamos a salir el sábado en la noche. Necesitamos que te quedes con Diego desde las 6 de la tarde hasta el domingo por la mañana. Vamos a ir a un evento importante de trabajo en Puerto Vallarta». Ni siquiera fue una pregunta, fue una declaración. Una asignación de responsabilidad que ella había decidido darme sin considerar mis propios planes o sentimientos al respecto. Por primera vez en décadas, respondí de una manera que me sorprendió incluso a mí misma. «Esperanza, no voy a poder quedarme con Diego este fin de semana. Tengo otros planes». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Qué planes?», preguntó finalmente, con un tono de voz que mezclaba incredulidad con irritación, como si la idea de que yo pudiera tener una vida social propia fuera completamente absurda. «Planes personales, hija, cosas que quiero hacer para mi propio disfrute». No entré en detalles porque honestamente no tenía planes específicos. Solo había decidido que era hora de empezar a decir no, cuando no me convenía decir sí, y este parecía un buen momento para comenzar. «Mamá, ¿desde cuándo tú tienes planes sociales? Nunca sales de casa excepto para ir al súper o a la iglesia. ¿No estarás inventando excusas para evitar ayudarme?». La acusación me dolió profundamente, pero también me ayudó a confirmar algo importante. Esperanza realmente veía mi vida como tan vacía y sin propósito que no podía concebir que yo tuviera intereses o compromisos propios. «No estoy inventando nada, Esperanza. Simplemente he decidido que quiero tener más vida social y actividades personales. Ustedes van a tener que hacer arreglos alternativos para el cuidado de Diego cuando salgan». Mi voz sonó más segura de lo que me sentía por dentro, pero algo en mi interior había cambiado definitivamente. «Mamá, esto es muy egoísta de tu parte. Siempre hemos podido contar contigo para estas cosas. ¿Qué va a pensar Ricardo cuando le diga que mi propia madre se niega a ayudarnos? ¿Otra vez? La manipulación emocional, convertir mi legítima necesidad de tener límites en un acto de egoísmo, hacer que me sintiera culpable por no estar disponible las 24 horas del día para resolver sus problemas. Esperanza, voy a decirte algo que debería haberte dicho hace muchos años.
Ayudar a la familia es algo hermoso cuando se pide con respeto y se agradece con sinceridad. Pero asumir que siempre voy a estar disponible sin consultarme y luego hacerme sentir culpable cuando no puedo o no quiero ayudar no es amor familiar, es falta de respeto. Las palabras salieron de mi boca con una claridad y firmeza que no sabía que tenía dentro de mí. Esperanza colgó sin decir adiós, y yo me quedé sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de miedo y liberación. Por un lado, había abierto un conflicto con mi única hija que no sabía cómo iba a resolverse. Por otro lado, por primera vez en décadas, había defendido mi propia dignidad y establecido límites claros sobre cómo quería ser tratada. Esa tarde llamé a Guadalupe y le conté lo que había pasado. Su respuesta me sorprendió. «Socorro, estoy orgullosa de ti. Era hora de que empezaras a comportarte como la mujer inteligente y fuerte que realmente eres. En lugar de seguir fingiendo que eres una viejita indefensa que necesita la aprobación de su hija para tomar decisiones sobre su propia vida. Pero tengo miedo, Guadalupe. ¿Y si Esperanza decide alejar a Diego de mí por esto? ¿Y si me castiga quitándome el acceso a mi nieto? Esa era mi mayor preocupación, que mi nueva actitud pudiera costarme la relación con Diego, quien realmente era inocente en todo este conflicto familiar. Socorro. Si Esperanza usa a Diego como rehén emocional para controlarte, eso solo confirmaría que estás haciendo lo correcto al establecer límites. Los padres que realmente aman a sus hijos no los usan como armas en conflictos con otros adultos. Y Diego ya tiene 8 años. Está empezando a ser lo suficientemente mayor como para darse cuenta de cómo se comportan sus padres. El jueves por la mañana recibí una llamada de Ricardo. Su tono era conciliatorio, casi meloso, muy diferente a la frialdad calculadora que había mostrado en conversaciones anteriores. «Socorro. Esperanza me contó sobre el malentendido que tuvieron. Creo que tal vez hubo una mala comunicación. Ustedes dos se aman mucho y estoy seguro de que podemos resolver esto como familia». No hubo ningún malentendido, Ricardo. Simplemente le dije a Esperanza que no podía cuidar a Diego este fin de semana porque tengo otros planes. Es algo muy simple y normal. Mantuve mi voz calmada pero firme. Claro, por supuesto que tienes derecho a tener tus propios planes, pero sabes que Diego te adora. Y nosotros valoramos muchísimo todo lo que haces por la familia. ¿No hay manera de que pudieras reorganizar tus planes para ayudarnos solo esta vez? Ricardo estaba usando exactamente la misma estrategia de manipulación emocional que Esperanza, pero con un tono más suave. «Ricardo, he reorganizado mis planes por ustedes durante 5 años de matrimonio. Esta vez, ustedes van a tener que reorganizar los suyos o encontrar a alguien más que cuide a Diego. Hay muchas opciones. Niñeras, familiares de tu lado, amigos con hijos de la edad de Diego. Por primera vez, no me estaba haciendo responsable de resolver sus problemas logísticos. Socorro, contratar una niñera cuesta dinero. Y honestamente estamos un poco ajustados este mes porque estamos ahorrando para las remodelaciones de la casa». La mención de las remodelaciones me recordó todo el tema de fondo que habíamos estado evitando discutir directamente. «Ah, sí, las remodelaciones. Me gustaría que conversáramos sobre eso pronto, Ricardo, como la casa sigue estando legalmente a mi nombre. Necesito aprobar cualquier modificación estructural antes de que la hagan». Mi tono se volvió notablemente más serio. El silencio de Ricardo duró varios segundos. Finalmente respondió: «Por supuesto, Socorro. Solo pensábamos hacer mejoras que aumentaran el valor de la propiedad. Beneficia a todos, ¿no? Otra vez, esa forma sutil de hacer que sus planes parecieran estar diseñados para mi beneficio cuando claramente estaban pensando en sus propios intereses. Ricardo, cualquier modificación a mi propiedad va a requerir mi aprobación explícita y mi supervisión directa. Espero que eso esté muy claro». Colgué sintiendo que había establecido otro límite importante. Ese fin de semana, por primera vez en años, no tuve responsabilidades familiares obligatorias. No tenía que cuidar a Diego, no tenía que preparar comidas especiales, no tenía que estar disponible para emergencias o solicitudes de última hora. En lugar de sentirme culpable, decidí usar el tiempo para hacer cosas que realmente quería hacer. El sábado fui al Centro Histórico de Guadalajara.
algo que no había hecho por placer en más de 2 años. Visité el mercado de artesanías, compré algunas plantas nuevas para mi jardín, almorcé en un restaurante pequeño donde nunca había estado. Por la tarde fui al cine, sola, y vi una película que me había llamado la atención, pero que nunca había tenido tiempo de ver. El domingo Guadalupe y yo fuimos a misa juntas como siempre, pero después decidimos caminar por el parque y sentarnos en una banca a platicar como hacían las señoras cuando yo era niña. «Socorro, te ves diferente», me dijo Guadalupe. «Te ves más como tú misma, si eso tiene sentido». Tenía sentido perfecto. Durante años había estado viviendo mi vida en función de las necesidades y expectativas de otros. Primero mi esposo, después mi hija, después mi yerno y mi nieto. Había olvidado cómo se sentía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos y preferencias. Era un sentimiento embriagador y ligeramente aterrador al mismo tiempo. El domingo por la noche, Esperanza me llamó. Su tono había cambiado. Ya no era autoritario ni manipulador, sino algo parecido a la confusión genuina. «Mamá, Ricardo me contó que hablaron sobre las remodelaciones de la casa. No entiendo por qué de repente estás poniendo obstáculos a las mejoras que queremos hacer». «No estoy poniendo obstáculos, Esperanza. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria legal de la casa donde ustedes viven. Es algo completamente normal y razonable». Mi respuesta fue calmada pero inflexible. «Pero mamá, la casa es prácticamente nuestra. Tú nos la regalaste cuando nos casamos y hemos estado viviendo ahí durante 5 años. ¿No es un poco extraño que ahora empiecen a preocuparte los detalles legales?» Esperanza estaba tratando de hacer que mi posición razonable sonara irracional. «Esperanza, regalar el uso de una casa no es lo mismo que regalar la propiedad legal. Ustedes han estado viviendo ahí sin pagar renta, sin pagar mantenimiento, sin pagar impuestos. Eso ha sido mi regalo. Pero la casa sigue siendo mía hasta que yo decida cambiar eso oficialmente». Cada palabra salía con más claridad y determinación. «¿Estás diciendo que podrías quitarnos la casa?». La pregunta vino cargada de una ansiedad que Esperanza estaba tratando de disimular, pero que se notaba claramente en su voz. Por primera vez en nuestra conversación, me tomé un momento largo para considerar mi respuesta. Era una pregunta importante que merecía una respuesta honesta y completa. «Esperanza, lo que estoy diciendo es que ustedes han estado dando por sentado mi generosidad durante 5 años, y parece que han olvidado que esa generosidad fue mi elección, no su derecho. Si quieren tener seguridad legal sobre la casa, podemos discutir las opciones: compra, donación formal, herencia planificada. Pero esas conversaciones van a requerir que me traten con el respeto que merezco como madre y como propietaria». El silencio que siguió fue el más largo que habíamos tenido en cualquiera de nuestras conversaciones recientes. Finalmente, Esperanza dijo: «Mamá, siento si te hemos hecho sentir no respetada. Esa nunca fue nuestra intención». Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de mi hija en años. «Esperanza, las intenciones importan menos que las acciones. Durante 5 años me han tratado como si yo fuera su empleada personal, disponible cuando me necesitan, invisible cuando no. Eso va a cambiar, o nuestras relaciones van a cambiar. La elección es de ustedes». Después de colgar esa noche, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado durante esa semana extraordinaria. Una semana atrás, yo era una viuda de 68 años que se sentía invisible e irrelevante en su propia familia. Ahora era una mujer que había redescubierto su voz, establecido límites claros y comenzado a reclamar su propia vida. No sabía exactamente qué iba a pasar después. Tal vez Esperanza y Ricardo aprenderían a tratarme con más respeto. Tal vez continuarían con sus patrones manipuladores y tendría que tomar decisiones más drásticas. Pero por primera vez en años, sentía que tenía opciones reales y que estaba preparada para usarlas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré mi reflejo en el espejo del baño y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer que respetaba a sí misma. Una mujer que había sido maestra, viuda, madre, abuela, pero que sobre todo era Socorro Hernández, una persona completa con valor propio, dignidad innegable y inteligencia suficiente para defenderse cuando era necesario.
Fui maestra durante 40 años, y si hay algo que una maestra sabe hacer, es enseñar lecciones que se recuerden para siempre. Mi familia estaba a punto de aprender algunas lecciones muy importantes sobre respeto, gratitud y las consecuencias de dar por sentado el amor incondicional de una madre. Y yo estaba lista para ser la maestra más efectiva que jamás había sido. Porque resulta que una mujer de 68 años, que durante décadas fingió ser más débil de lo que realmente era, puede ser la fuerza más poderosa e inesperada cuando finalmente decide dejar de fingir y empezar a actuar con toda la inteligencia, experiencia y determinación que siempre tuvo guardada en su interior. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de descubrir mi familia. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó a las 7:30, mucho más temprano de lo usual para las llamadas de Esperanza. Contesté pensando que tal vez había alguna emergencia con Diego, pero lo que escuché fue la voz de mi hija con ese tono controlado que usa cuando está verdaderamente molesta, pero trata de sonar razonable. Mamá, Ricardo y yo hemos estado pensando en nuestra conversación del miércoles pasado, y creemos que tal vez estás pasando por una etapa difícil. Es normal que las personas mayores a veces se sientan solas y empiecen a tomar decisiones diferentes. La forma en que dijo personas mayores y decisiones diferentes me causó una dor profunda. Mi propia hija me estaba tratando como si fuera una anciana senil cuyas opiniones no debían tomarse en serio. Esperanza, lo que quiero es muy simple. Quiero que me traten con el respeto que cualquier madre merece. Quiero que me consulten antes de tomar decisiones que afecten mis propiedades. Quiero que me agradezcan cuando hago cosas por ustedes. Y quiero que dejen de usar a Diego como escudo emocional cuando tienen conflictos conmigo. Mi respuesta fue directa y sin dramatismo. Eso suena razonable, mamá. Podemos hacer esos cambios. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado fácil, como si fuera una concesión diseñada para terminar una conversación incómoda, en lugar de un compromiso genuino de cambiar comportamientos arraigados. Me alegra escuchar eso, pero voy a necesitar ver acciones concretas. No solo promesas. Y mientras tanto, no voy a firmar ningún documento relacionado con préstamos adicionales hasta que hayamos resuelto completamente estos temas de comunicación y respeto. Establecí una condición clara y no negociable. La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. La máscara de conciliación se desvaneció y apareció la irritación genuina que había estado escondiendo. Mamá, eso va a complicar nuestros planes de remodelación significativamente. Ya habíamos hecho contratos con los constructores. Entonces tendrán que cancelar esos contratos o encontrar otra forma de financiar sus planes que no involucre arriesgar mi patrimonio. No mostré ninguna simpatía por su problema logístico. ¿En serio vas a sabotear nuestros planes de mejora solo porque tuvimos una discusión sobre comunicación? Esperanza estaba revelando su verdadera perspectiva. Para ella, proteger mis intereses financieros era sabotear sus planes. Esperanza, voy a explicarte algo que debería ser obvio para una abogada tributarista exitosa. Cuando alguien usa propiedad ajena como garantía para préstamos, el propietario tiene derecho absoluto a aprobar o rechazar esa transacción. No es sabotaje, es protección patrimonial básica. Usé el lenguaje legal que ella entendería perfectamente. Durante los siguientes 20 minutos, Esperanza trató de usar todas las estrategias de persuasión que conocía. Promesas de comunicación mejorada, ofertas de pagar renta simbólica por la casa, sugerencias de que podríamos hacer un contrato formal que protegiera mis intereses. Pero todas sus propuestas eran reactivas, diseñadas para conseguir mi firma en los documentos del préstamo, no para abordar genuinamente los problemas de fondo en nuestra relación. Finalmente, le dije algo que cambió completamente el tono de nuestra conversación. Esperanza, durante esta semana he estado recordando todos los sacrificios que hice por ti a lo largo de los años. He estado calculando, como buena maestra de matemáticas, el valor total de lo que he invertido en tu bienestar y el de tu familia. Y me he dado cuenta de algo importante. He estado funcionando como tu banco personal durante 20 años, pero tú nunca has funcionado como mi hija emocional. ¿Qué quieres decir con eso? Su pregunta sonó defensiva. Quiero decir que cuando necesitabas dinero, siempre estuve ahí.
Cuando necesitabas apoyo para tu carrera, siempre estuve ahí. Cuando necesitabas cuidado de niños, siempre estuve ahí. Pero cuando yo he necesitado compañía, conversación, apoyo emocional o simplemente ser tratada con consideración básica, tú rara vez has estado disponible de la misma manera. Por primera vez en nuestra conversación, vi algo parecido a culpa genuina en los ojos de mi hija, pero duró solo un momento antes de que la reemplazara con justificación. Mamá, yo trabajo muchísimo. Mi carrera es muy demandante. Ricardo y yo tenemos muchísimas responsabilidades. Esperanza, yo también trabajé muchísimo durante 40 años. También tuve responsabilidades demandantes, pero siempre encontré tiempo para llamar a mi madre, visitarla regularmente, preguntarle cómo se sentía, incluirla en decisiones familiares importantes. El estar ocupado no es excusa para tratar mal a la gente que amas. Esa tarde, después de que Esperanza y Diego se fueran, llamé a Miguel Ángel para programar una segunda consulta. Había decidido que quería entender completamente mis opciones legales antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre cómo manejar la situación con mi familia. Maestra Socorro, me da gusto saber de usted tan pronto. ¿Cómo se sintió después de nuestra conversación del jueves? Miguel Ángel sonaba genuinamente preocupado por mi bienestar. Miguel Ángel, he estado reflexionando sobre todo lo que me explicaste, y creo que necesito tomar algunas medidas para proteger mis intereses. ¿Podrías ayudarme a entender exactamente qué pasos debo seguir? Era la primera vez en décadas que estaba pidiendo ayuda profesional para protegerme de mi propia familia. Por supuesto, maestra. ¿Le parece si nos reunimos el lunes? Puedo preparar algunos documentos preliminares que le den opciones claras para proteger su patrimonio y establecer límites legales apropiados. Su profesionalismo me daba confianza en que estaba tomando las decisiones correctas. El domingo, en lugar de preparar otra cena dominical que podría ser cancelada sin consideración, decidí hacer algo diferente. Invité a Guadalupe a almorzar en mi casa, pero esta vez cocinamos juntas. Algo que habíamos hecho durante nuestra juventud, pero que habíamos abandonado cuando nos volvimos abuelas ocupadas con responsabilidades familiares. Socorro, te veo diferente esta semana. Te veo más despierta, como si hubieras estado durmiendo durante años y finalmente te hubieras despertado. Guadalupe me conocía lo suficientemente bien como para notar cambios sutiles en mi comportamiento y actitud. Me siento diferente, Guadalupe. Me siento como si hubiera estado viviendo mi vida en piloto automático, reaccionando a las demandas de otros en lugar de tomar decisiones conscientes sobre lo que realmente quiero. Era la primera vez que articulaba esa sensación de manera tan clara. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Socorro? Era una pregunta simple pero profunda. Hacía años que nadie me preguntaba qué quería yo, incluida yo misma. Quiero respeto, quiero consideración, quiero que valoren mi tiempo y mi energía. Quiero conversaciones donde mi opinión importe tanto como la de cualquier otra persona adulta. Quiero que reconozcan todo lo que he hecho por ellos sin que tenga que recordárselos constantemente. Mientras hablaba, me di cuenta de que mis deseos eran completamente razonables. No estaba pidiendo nada extraordinario o imposible. Socorro, todo lo que acabas de describir es lo que cualquier persona merece en sus relaciones importantes. El hecho de que tengas que pelear por esas cosas básicas con tu propia familia dice mucho sobre cómo te han estado tratando. Guadalupe tenía razón, como siempre. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para la semana siguiente, tomé una decisión que habría sido impensable una semana atrás. Decidí que iba a empezar a vivir mi vida como si fuera una mujer independiente de 68 años, con recursos propios, intereses propios y dignidad propia, en lugar de vivir como si fuera una extensión de la familia de mi hija. El lunes temprano, antes de mi cita con Miguel Ángel, hice algo simbólico pero importante. Cambié todas las cerraduras de mi casa, no porque tuviera miedo de que Esperanza me robara, sino porque quería el control completo sobre quién tenía acceso a mi espacio personal. Durante años, Esperanza y Ricardo habían tenido llaves de mi casa y entraban sin avisar cuando necesitaban algo o cuando querían dejar a Diego mientras hacían mandados. La nueva cerradura era un símbolo físico de los límites emocionales que estaba aprendiendo a establecer. Mi casa era mi refugio,
y quería que las visitas fueran invitaciones conscientes en lugar de invasiones convenientes para otros. Cuando Miguel Ángel llegó esa tarde, le mostré todos los documentos que había organizado durante el fin de semana. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras revisaba los papeles. Maestra Socorro, después de revisar toda esta documentación, tengo que decirle que su situación es más compleja de lo que pensé inicialmente. Su hija y su yerno han estado usando su generosidad de manera muy agresiva desde el punto de vista financiero. Esto va más allá de falta de consideración. Esto constituye abuso financiero de adulto mayor. Las palabras abuso financiero de adulto mayor me atingieron como un rayo. Era una descripción legal oficial de lo que yo había estado experimentando como falta de respeto familiar. Significaba que mis sentimientos de explotación no eran exageraciones emocionales, eran reacciones apropiadas a comportamiento realmente abusivo. ¿Qué me recomienda que haga? ¿Miguel Ángel? Le pregunté con una calma que me sorprendió. Legalmente, usted tiene varias opciones muy fuertes. Puede revocar inmediatamente todos los avales que ha dado. Puede iniciar un proceso de reintegración de posesión para recuperar su propiedad. Puede cobrar retroactivamente por años de uso sin renta. Y puede cambiar sus documentos testamentarios para reflejar esta nueva información sobre el carácter de los beneficiarios. Miguel Ángel me estaba dando un arsenal legal completo. ¿Y qué me recomienda hacer como mi exalumno que me conoce como persona? Era la pregunta más importante. Maestra, usted fue la profesora que me enseñó que las matemáticas son justas, que los números no mienten y que cada problema tiene una solución correcta si uno tiene la paciencia y la inteligencia para encontrarla. Esta situación familiar es como un problema matemático complejo. Tiene variables claras, y la solución correcta es la que protege sus intereses mientras mantiene su integridad personal. Esa noche, después de que Miguel Ángel se fuera con instrucciones claras sobre los documentos legales que iba a preparar para proteger mi patrimonio, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante 2 semanas extraordinarias. 2 semanas atrás, era una viuda de 68 años que se sentía invisible en su propia familia, útil solo cuando la necesitaban, ignorada cuando no. Ahora era una mujer que había redescubierto su voz, establecido límites claros y comenzado a reclamar control sobre su propia vida y propiedades. No sabía exactamente qué iba a pasar en las semanas siguientes. Tal vez Esperanza y Ricardo aprenderían finalmente a tratarme con respeto genuino. Tal vez continuarían con sus patrones manipuladores y tendría que usar todas las herramientas legales que Miguel Ángel me había explicado. Pero por primera vez en años, me sentía preparada para cualquiera de esas posibilidades. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en algo que mi propia madre me había dicho décadas atrás. Socorro, la bondad sin límites no es virtud. Es debilidad que invita el abuso. Durante 40 años había malinterpretado esa sabiduría, pensando que establecer límites con la familia era egoísmo. Ahora entendía que los límites eran la única manera de preservar relaciones saludables a largo plazo. Porque una mujer que fue maestra durante 40 años sabe que la educación más importante a veces requiere consecuencias claras cuando las palabras no son suficientes. Y mi familia estaba a punto de recibir la educación más importante de sus vidas, sobre respeto, gratitud y las consecuencias de dar por sentado el amor incondicional de una madre que resulta ser mucho más inteligente y fuerte de lo que jamás imaginaron. No estoy pasando por ninguna etapa difícil. Simplemente he decidido que quiero más respeto en mis relaciones familiares. Eso no es síntoma de senilidad, es síntoma de dignidad. Mi respuesta salió más cortante de lo que había planeado, pero cada palabra era verdadera. Mamá, nadie está diciendo que seas senil, solo... Bueno, Ricardo piensa que tal vez deberías hablar con alguien, un psicólogo o algo así, para que te ayude a procesar la soledad de ser viuda y... Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de lo insultante que sonaban sus palabras. Esperanza me está sugiriendo que necesito ayuda psicológica porque le dije ¿no a una de tus peticiones por primera vez en 42 años? La incredulidad en mi voz era genuina. Mi hija realmente creía que cualquier comportamiento mío que no fuera sumisión total era evidencia de problemas mentales.
No es solo eso, mamá. Es que, bueno, nunca había sido tan confrontativa antes. Y Ricardo está preocupado porque mencionaste cosas sobre la propiedad de la casa y documentos legales de una manera que sonaba casi amenazante. Ahí estaba la verdadera preocupación, no mi bienestar emocional, sino el temor de que pudiera usar mi posición legal para afectar su comodidad. Por primera vez en esa conversación, sonreí, una sonrisa fría que me sorprendió incluso a mí misma. Esperanza. Si Ricardo interpreta como amenaza el hecho de que yo mencione que soy la propietaria legal de la casa donde viven, tal vez eso dice más sobre las intenciones de ustedes que sobre mi estado mental. El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, Esperanza dijo: «Mamá, creo que deberíamos hablar en persona. ¿Podemos almorzar juntas mañana?» Era la primera vez en meses que me proponía un encuentro que no involucrara que yo hiciera algo por ella o por Diego. Por supuesto, hija, pero va a ser una conversación entre adultas, no entre una madre condescendiente y una hija que necesita terapia. Acepté el almuerzo, pero establecí el tono desde el principio. Esa tarde, después de colgar, hice algo que no había hecho en años. Llamé a un abogado. Durante mis 40 años como maestra, había mantenido contacto ocasional con varios exalumnos que se habían convertido en profesionales exitosos. Uno de ellos, Miguel Ángel Herrera, ahora tenía un despacho jurídico especializado en derecho familiar y me había invitado varias veces a visitarlo para ponerse al día. Licenciado Herrera, habla Socorro Hernández, su maestra de 5º grado hace ¿30 años? Mi voz sonaba ligeramente nerviosa, porque nunca había consultado a un abogado por asuntos personales. Maestra Socorro, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Espero que no sea nada grave lo que la lleva a llamarme. Miguel Ángel sonaba genuinamente contento de escuchar de mí, y su tono respetuoso me recordó cómo se sentía ser tratada con consideración real. Miguel Ángel, necesito consultar sobre algunos temas legales relacionados con propiedades familiares. Mi hija vive en una casa que está a mi nombre, y últimamente han surgido algunas diferencias de opinión sobre modificaciones que quieren hacer. Traté de sonar casual, pero incluso yo podía escuchar la tensión en mi propia voz. Por supuesto, maestra. ¿Le parece si programamos una cita para esta semana? Puedo visitarla en su casa si eso le resulta más cómodo, o puede venir a mi oficina, lo que usted prefiera. La cortesía profesional de Miguel Ángel contrastaba dramáticamente con la forma en que mi propia familia me había estado tratando últimamente. Programamos la cita para el jueves por la tarde en mi casa. Después de colgar, me sentí ligeramente culpable por haber dado ese paso sin consultar con Esperanza, pero inmediatamente me corregí a mí misma. Yo era una adulta completamente capaz de consultar con profesionales sobre mis propios asuntos legales sin necesidad de pedir permiso a nadie. El martes llegó el día del almuerzo con Esperanza. Habíamos quedado de vernos en un restaurante tranquilo cerca de mi casa, territorio neutral donde ambas podríamos hablar con calma. Llegué unos minutos temprano y elegí una mesa cerca de la ventana, donde tendríamos privacidad, pero también luz natural que me ayudara a leer las expresiones faciales de mi hija con claridad. Esperanza llegó exactamente a tiempo, vestida con uno de sus trajes profesionales caros que siempre usa para intimidar en las negociaciones legales. Se sentó frente a mí con una sonrisa que parecía ensayada y empezó la conversación con una pregunta que claramente había preparado de antemano. «Mamá, ¿cómo te has sentido desde que murió papá? ¿Sientes que has procesado completamente el duelo?» Era una pregunta diseñada para redirigir nuestra conversación hacia mis supuestas vulnerabilidades emocionales en lugar de abordar los problemas reales de respeto y límites que yo había planteado. «Esperanza, extraño a tu padre todos los días, pero su muerte fue hace 10 años. He tenido tiempo suficiente para procesar mi duelo y construir una vida nueva como mujer independiente. Mi comportamiento reciente no tiene nada que ver con estar triste por tu papá. Tiene que ver con estar cansada de que me falten el respeto». Mi respuesta fue directa y sin disculpas. Mi hija cambió de estrategia inmediatamente. «Mamá, si alguna vez te hemos hecho sentir no respetada, de verdad lo siento. Esa nunca fue nuestra intención. Ricardo y yo te adoramos. Y Diego habla de ti todo el tiempo. Eres la abuela más importante en su vida». Ahora estaba usando a Diego como escudo emocional,
una táctica que había perfeccionado a lo largo de los años. Esperanza, voy a contarte algo que tal vez no sabes. El domingo pasado, cuando no pude quedarme con Diego, escuché que ustedes contrataron a una niñera para que los cuidara durante su salida. Esa niñera les cobró 800 pesos por una noche. En 5 años, yo he cuidado a Diego probablemente más de 200 veces sin cobrarles jamás un peso. ¿Te das cuenta del valor económico de lo que he estado dando gratuitamente? Mi hija pareció genuinamente sorprendida por el cálculo. Mamá, nunca pensé en eso en términos económicos. Eres su abuela. Pensé que disfrutabas cuidarlo. Su respuesta reveló exactamente el problema. Había estado dando por sentado mi tiempo y energía como si no tuvieran valor monetario o personal. Y no, por supuesto que disfruto cuidar a Diego. Amo a mi nieto profundamente, pero disfrutar algo no significa que deba estar disponible para hacerlo sin previo aviso, sin consideración por mis propios planes y sin recibir ni siquiera un gracias genuino la mayoría de las veces. Estaba articulando sentimientos que había estado reprimiendo durante años. Siempre te damos las gracias, mamá. La protesta de Esperanza sonó débil incluso para ella misma. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me agradeciste específicamente por cuidar a Diego? ¿O por preparar esas cenas dominicales que cancelas sin previo aviso? ¿O por estar siempre disponible cuando tienes emergencias? Mis preguntas eran precisas, como las ecuaciones matemáticas que solía enseñar en la escuela. Esperanza no pudo responder inmediatamente, y en ese silencio ambas entendimos que tenía razón. Había estado dando por sentado mis contribuciones durante tanto tiempo que ya ni siquiera las registraba conscientemente como favores que merecían agradecimiento. Está bien, tienes razón. Hemos estado dando por sentado tu ayuda, y eso no está bien. Vamos a cambiar eso. Su admisión me sorprendió. Esperaba más resistencia de una abogada acostumbrada a ganar discusiones. Me alegra escuchar eso, Esperanza. Pero los cambios necesitan ser concretos, no solo promesas. Quiero que a partir de ahora me consulten antes de hacer planes que me involucren. Quiero que me agradezcan específicamente cuando hago cosas por ustedes. Y quiero que respeten cuando les digo no, sin hacerme sentir culpable por tener mis propios límites. Durante el resto del almuerzo, mantuvimos una conversación más honesta de la que habíamos tenido en años. Esperanza admitió que se había acostumbrado a verme como un recurso familiar siempre disponible en lugar de como una persona con necesidades y deseos propios. Prometió hablar con Ricardo sobre tratarme con más consideración y respeto. Pero cuando llegué a casa esa tarde, algo dentro de mí todavía se sentía insatisfecho. Las disculpas y promesas estaban bien, pero años de experiencia como maestra me habían enseñado que las palabras bonitas no siempre se traducen en cambios reales de comportamiento. Decidí que iba a esperar a ver acciones concretas antes de confiar completamente en que las cosas hubieran cambiado realmente. El miércoles por la tarde recibí una llamada inesperada. «¿Socorro?» Habla Carmen Jiménez, del Banco Santander. La llamo porque hemos notado actividad inusual en una de las cuentas donde usted aparece como aval. ¿Podría venir a la sucursal cuando le sea conveniente para revisar algunos documentos? Mi corazón empezó a latir más rápido. Había sido aval de Esperanza en varias ocasiones a lo largo de los años, pero no recordaba que hubiera cuentas activas donde yo todavía tuviera responsabilidad. Carmen, ¿podría darme más detalles por teléfono sobre qué tipo de actividad inusual? Traté de mantener mi voz calmada, aunque por dentro estaba empezando a sentir pánico. Señora Socorro, hubo un intento de solicitar un préstamo adicional de 500,000 pesos, usando como garantía una propiedad en la que usted aparece como aval. El préstamo fue negado porque requiere su firma personal, pero pensamos que debería estar al tanto de la solicitud. Mis manos empezaron a temblar. 500,000 pesos era una cantidad enorme de dinero. ¿Quién solicitó ese préstamo? Aunque ya sospechaba la respuesta. Su hija, Esperanza Santos, y su esposo, Ricardo Morales. Aparentemente, querían el dinero para remodelaciones importantes en la propiedad ubicada en... Carmen me dio la dirección exacta de la casa donde viven Esperanza y Ricardo. Mi regalo de bodas se había convertido en una herramienta para conseguir préstamos que yo tendría que pagar si ellos no podían. Después de colgar con Carmen,
Me senté en mi sala con las manos temblando y una sensación de traición que me avalaba completamente. No solo habían estado planeando remodelaciones sin consultarme, habían estado tratando de usar mi propiedad como garantía para conseguir $500,000 sin siquiera decírmelo. Si el banco no hubiera requerido mi firma personal, podrían haber conseguido ese préstamo y yo me habría enterado solo cuando empezaran a llegar las notificaciones de pago. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que no conocía realmente a mi propia hija. La esperanza que yo había criado habría consultado conmigo antes de usar mi propiedad para cualquier transacción financiera. Esta versión de esperanza había tratado de hacerlo a mis espaldas, arriesgando mi estabilidad económica para financiar sus planes personales. Esa tarde fui al banco y solicité copias de todos los documentos relacionados con cuentas donde yo aparecía como aval o responsable. Carmen me explicó que Esperanza había estado usando la casa como garantía para varios préstamos menores durante los últimos 2 años, préstamos que habían estado pagando puntualmente, razón por la cual yo nunca había sido notificada. Pero este último intento por $500,000 había activado las alertas del banco porque excedía significativamente los límites previos. ¿Qué puedo hacer para retirar mi aval de todas estas cuentas?, pregunté a Carmen. Necesitaría la autorización de la persona que solicitó los préstamos, o tendría que pagar las deudas pendientes para liberarse completamente. Alternativamente, puede revocar futuras garantías notificándonos por escrito que no autoriza más préstamos usando sus propiedades. Carmen me explicó mis opciones con paciencia profesional. Salí del banco con una claridad dolorosa sobre la realidad de mi situación familiar. Durante años, Esperanza había estado utilizando mi generosidad y mi confianza para construir una vida financiera que dependía de mis recursos sin consultarme sobre las implicaciones o riesgos. No era solo falta de respeto, era abuso financiero sutil pero sistemático. Esa noche llamé a Guadalupe y le conté todo lo que había descubierto en el banco. Su reacción fue inmediata y contundente. «Socorro, eso que acabas de describir no es comportamiento de una hija que comete errores inocentes. Es comportamiento de alguien que te está explotando financieramente de manera deliberada y calculada. Pero Guadalupe, tal vez solo estaban tratando de mejorar la propiedad para aumentar su valor. Eso me beneficiaría también, ¿no?» Yo todavía estaba tratando de encontrar explicaciones inocentes para el comportamiento de mi hija. «Socorro, si estuvieran pensando en tu beneficio, te habrían consultado desde el principio. Si estuvieran actuando con buenas intenciones, no habrían tratado de conseguir un préstamo de $500,000 usando tu propiedad como garantía sin decírtelo. Eso no es planificación familiar, es fraude potencial». Las palabras de Guadalupe eran duras pero necesarias. El jueves llegó Miguel Ángel Herrera a mi casa para la consulta legal que habíamos programado. Ver a mi exalumno, ahora convertido en un abogado exitoso y respetable, me llenó de orgullo por un momento. Miguel Ángel había sido un niño tímido y estudioso en mi clase, y ahora era un hombre profesional que me trataba con el respeto y cariño que una maestra merece. «Maestra Socorro, me da mucho gusto verla. Se ve usted muy bien. La edad le sienta perfectamente». Su saludo fue cálido y genuino, muy diferente a los comentarios condescendientes sobre mi edad que había estado recibiendo de mi propia familia. Le expliqué toda la situación, la casa que había regalado a Esperanza, los préstamos que habían estado sacando usando mi propiedad como garantía, las remodelaciones que querían hacer sin consultarme y mi creciente sensación de que estaban abusando de mi generosidad. Miguel Ángel escuchó con atención profesional, tomando notas y haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades y documentos. «Maestra, lo que usted describe es una situación muy seria desde el punto de vista legal. Si su hija y su yerno han estado usando su propiedad como garantía para préstamos sin su conocimiento explícito, eso podría constituir fraude. Y si han estado viviendo en su casa durante 5 años sin pagar renta, mantenimiento o impuestos, usted tiene derecho legal a cobrarles por el uso de la propiedad». Miguel Ángel me explicó mis opciones legales con claridad y detalle. Podía iniciar un proceso de reintegración de posesión para recuperar mi propiedad. Podía cobrar retroactivamente por 5 años de uso sin renta. Podía revocar todos los avales y garantías que había dado.
Podía cambiar mi testamento para excluir a personas que habían abusado de mi confianza. Tenía más poder legal del que había imaginado. ¿Qué me recomienda que haga, Miguel Ángel? Le pregunté directamente. Maestra, mi recomendación como abogado es que proteja sus intereses legales y financieros inmediatamente. Mi recomendación como su exalumno que la admira y respeta es que haga lo que la haga sentir en paz consigo misma. Usted ha sido una mujer generosa toda su vida, pero generosidad no significa permitir que se aprovechen de usted. Esa noche, después de que Miguel Ángel se fuera, me senté en mi escritorio con todos los documentos extendidos frente a mí. Escrituras, testamento, estados de cuenta bancarios, comprobantes de todos los préstamos y regalos que había dado a Esperanza a lo largo de los años. Era como revisar la historia financiera de mi maternidad, y la imagen que emergía no era bonita. En 20 años, había dado a mi hija aproximadamente 1.2 millones de pesos entre regalos directos, préstamos nunca devueltos y propiedades transferidas. Durante el mismo periodo, Esperanza me había regalado tal vez 30,000 pesos en total, principalmente tarjetas de regalo para el Día de las Madres y mi cumpleaños, y ocasionalmente pagando alguna cena cuando salíamos juntas. La desproporción era asombrosa. Yo había estado funcionando como su banco personal durante 2 décadas, proporcionándole capital sin intereses y sin fechas de vencimiento. Mientras ella me trataba como una empleada doméstica sin sueldo cuando necesitaba servicios adicionales como cuidado de niños o preparación de comidas especiales. El viernes por la mañana, Esperanza me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Mamá, tengo que contarte algo. El banco nos negó un préstamo que habíamos solicitado para las remodelaciones de la casa. Aparentemente necesitan tu firma porque la propiedad está a tu nombre. ¿Podrías acompañarnos al banco la próxima semana para firmar los documentos? La forma casual en que me lo pidió, como si fuera un trámite menor, una formalidad sin importancia, me quitó el aliento. No mencionó que habían intentado conseguir 500,000 pesos usando mi propiedad sin consultarme. No se disculpó por no haberme informado desde el principio. Simplemente asumió que yo firmaría cualquier documento que necesitaran para conseguir el dinero que querían. Esperanza, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Le pregunté, fingiendo no saber ya la respuesta. 500,000 pesos. Es para remodelaciones importantes. Nueva cocina, baños modernos, el estudio que Ricardo necesita para trabajar desde casa. Son mejoras que aumentarán el valor de la propiedad considerablemente. Su explicación sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando cómo presentármela de la manera más convincente. ¿Y cuál sería mi responsabilidad si ustedes no pudieran pagar ese préstamo? Esa era la pregunta clave que ninguno de los dos había considerado plantearme antes. Un silencio revelador. Finalmente, bueno, mamá, nosotros vamos a pagar el préstamo puntualmente. No tendría que preocuparse por eso. No era una respuesta a mi pregunta, era una evasión. Esperanza, no te pregunté si van a poder pagar. Te pregunté cuál sería mi responsabilidad legal si no pudieran hacerlo. Insistí con la precisión de una maestra que no acepta respuestas incompletas de sus estudiantes. Otro silencio. Mamá, si algo pasara, que no va a pasar, pero si algo pasara, técnicamente el banco podría reclamar la propiedad para recuperar el dinero del préstamo. Finalmente, la verdad, estaban pidiéndome que arriesgara mi casa para financiar sus remodelaciones. Entonces, lo que me estás pidiendo es que arriesgue perder la casa donde vives, que fue mi regalo de bodas, para que ustedes puedan conseguir $500,000 de pesos para remodelaciones que planificaron sin consultarme. Repetí su propuesta con claridad brutal. Mamá, no lo pongas así. Confía en nosotros. Tenemos buenos ingresos y vamos a pagar todo puntualmente. Además, las remodelaciones van a aumentar el valor de tu propiedad. Esperanza estaba usando todas sus habilidades de abogada para hacer que su propuesta sonara razonable. Por primera vez en esa conversación, y tal vez en los últimos 20 años de conversaciones con mi hija, respondí con la firmeza absoluta que había estado guardando en mi interior durante décadas. No, Esperanza, no voy a firmar esos documentos. No voy a arriesgar mi seguridad financiera para financiar sus planes.
Y no voy a seguir siendo tratada como un recurso familiar en lugar de como una persona con derecho a proteger sus propios intereses. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de alguien que había sido acostumbrada a conseguir lo que quería de mí y que ahora se enfrentaba por primera vez a una negativa directa e innegociable. ¿En serio me vas a negar esto? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? La pregunta de Esperanza reveló su verdadera mentalidad. En su mente, vivir en mi casa sin pagar renta y permitirme cuidar a mi propio nieto constituía hacer algo por mí. Esperanza, ¿qué exactamente han hecho por mí? ¿Permitirme limpiar su casa cuando los visito? ¿Dejarme pagar las cenas cuando salimos juntas? ¿Aceptar mis regalos de cumpleaños y Navidad sin reciprocidad? Me gustaría una lista específica de las cosas que consideran que han hecho por mi beneficio. Mi tono se había vuelto sarcástico, algo completamente inusual en mí. Esperanza no pudo responder porque ambas sabíamos que durante 5 años de matrimonio yo había sido quien daba constantemente dinero, tiempo, servicios, regalos, apoyo emocional, mientras ellos habían sido quienes recibían sin cuestionar si merecían o agradecían lo que yo proporcionaba. Mamá, siento que estás siendo muy dura conmigo. Somos familia. Se supone que las familias se apoyan mutuamente. El tono de Esperanza había cambiado a algo parecido a la autocompasión. Tienes razón. Las familias se apoyan mutuamente. Mutuamente significa que el apoyo va en ambas direcciones, no solo de la madre hacia la hija adulta. Cuando aprendas la diferencia entre apoyo mutuo y explotación unidireccional, podremos tener una conversación productiva sobre cómo seguir adelante. Colgué el teléfono antes de que pudiera usar más manipulación emocional. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui a caminar por mi colonia sin propósito específico, solo para aclarar mi mente y procesar todo lo que estaba descubriendo sobre mi familia y sobre mí misma. Mientras caminaba por las calles familiares donde había vivido durante 30 años, reflexioné sobre cómo había llegado a esta situación. Después de la muerte de mi esposo Roberto hace 10 años, había estado tan concentrada en no ser una carga para Esperanza que había permitido que se invirtieran completamente los roles familiares. En lugar de ser una madre que merecía respeto y consideración de su hija adulta, me había convertido en una especie de empleada familiar no remunerada, siempre disponible para resolver problemas, pero nunca consultada sobre decisiones importantes. Roberto y yo habíamos trabajado durante 40 años para construir una estabilidad financiera sólida. Él como supervisor en una fábrica textil, yo como maestra de primaria, ahorrando cada peso posible para poder darle a Esperanza todas las oportunidades educativas que nosotros no habíamos tenido. Pagamos sus estudios universitarios, su especialización en derecho tributario, sus cursos de inglés, sus materiales profesionales, todo sin pedirle jamás que contribuyera económicamente al hogar familiar. Cuando Roberto murió, mi pensión de maestra y el seguro de vida nos habían dejado a Esperanza y a mí en una posición económica cómoda. En lugar de usar ese dinero para viajar, comprarme cosas bonitas o disfrutar mi viudez con cierta libertad financiera, había seguido invirtiendo cada peso en el bienestar de mi hija y su nueva familia. Casa de regalo, préstamos sin intereses, cuidado de niños gratuito, comidas preparadas, apoyo emocional constante. Mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Esperanza cuando era niña, recordé una conversación que habíamos tenido cuando ella tenía 20 años y estaba estudiando Derecho. Le había preguntado qué tipo de abogada quería ser, y ella me había respondido: «Mamá, quiero especializarme en Derecho Tributario porque es donde se gana más dinero. Quiero tener una vida financiera segura y no tener que preocuparme nunca por dinero como ustedes se preocuparon». En ese momento, su respuesta me había parecido inteligente y práctica. Ahora me daba cuenta de que tal vez había criado a una hija que valoraba la seguridad financiera por encima de las relaciones humanas, que veía el dinero como el objetivo principal de la vida en lugar de como una herramienta para construir una vida significativa. El sábado por la mañana recibí una visita inesperada. Esperanza llegó a mi casa con Diego, sin previo aviso. Algo que normalmente habría interpretado como una sorpresa agradable. Pero ahora,
Después de todo lo que había descubierto durante la semana, interpreté su visita como una estrategia calculada para usar a mi nieto como mediador emocional. Abuela Socorro, mamá dice que estás molesta con nosotros. ¿Es verdad? Diego me preguntó con esa inocencia de 8 años que hace que cualquier adulto se sienta terrible por involucrar a un niño en conflictos de adultos. Miré a Esperanza con una mezcla de decepción y determinación. Diego, no estoy molesta contigo para nada. Eres el nieto más maravilloso del mundo y te amo muchísimo. Pero sí estoy teniendo algunas conversaciones importantes con tus papás sobre cómo tratarnos mejor como familia. ¿Podemos hablar en privado? ¿Mamá? Esperanza me pidió con una voz que mezclaba súplica con impaciencia. Llevé a Diego a mi jardín trasero, donde tengo un columpio que instalé especialmente para él, y le di algunos juguetes para que se entretuviera mientras Esperanza y yo hablábamos en la sala. Una vez que estuvimos solas, mi hija fue directa al punto principal de su preocupación. Mamá, Ricardo me contó que fuiste al banco y que hiciste preguntas sobre nuestros préstamos. ¿Por qué no me preguntaste directamente si tenías dudas? Su tono era acusatorio, como si yo hubiera violado su privacidad en lugar de investigar el uso no autorizado de mi propiedad. Esperanza, fui al banco porque me llamaron para informarme sobre actividad inusual en cuentas donde aparezco como aval, actividad que ustedes generaron sin consultarme. La pregunta no es por qué investigué. La pregunta es por qué ustedes no me informaron desde el principio. Mi respuesta fue calmada, pero implacable. Mamá, no te dijimos porque sabíamos que te preocuparías innecesariamente. Tenemos la situación bajo control financiero. Todos los préstamos anteriores los hemos pagado puntualmente. Esperanza estaba tratando de hacer que su secreto pareciera protección paternal en lugar de engaño deliberado. Esperanza. Soy una mujer de 68 años que fue maestra durante 40 años y que ha manejado finanzas familiares toda su vida adulta. No necesito que me protejan de información sobre mis propias propiedades y responsabilidades financieras. Lo que necesito es que me respeten lo suficiente como para incluirme en decisiones que me afectan directamente. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Lágrimas que en el pasado habrían hecho que inmediatamente cediera a cualquier cosa que me pidiera. Pero esta vez, las lágrimas me parecieron más estratégicas que genuinas, más diseñadas para manipular mi respuesta que para expresar arrepentimiento real. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que devolvamos la casa? ¿Quieres que salgamos de tu vida completamente? Las preguntas venían cargadas de dramatismo exagerado, diseñadas para hacer que cualquier límite que yo estableciera pareciera un castigo desproporcionado. Esperanza. El martes por la mañana desperté con una serenidad extraña, la calma de una exmaestra que finalmente había decidido dar la lección más importante de su carrera docente. A las 8 en punto sonó mi teléfono, y la voz de Esperanza tenía esa urgencia controlada que usa cuando algo realmente la preocupa. Mamá, Ricardo habló ayer con los constructores y nos dijeron que si no confirmamos el préstamo esta semana, van a cancelar el contrato y vamos a perder el anticipo de 50,000 pesos que ya pagamos. Su estrategia era clara: crear presión de tiempo para forzarme a firmar los documentos sin más discusión. ¿50,000 pesos de anticipo? Repetí la cifra con incredulidad genuina. ¿De dónde sacaron 50,000 pesos para dar de anticipo si según ustedes necesitan un préstamo para hacer las remodelaciones? Un silencio revelador. Bueno, mamá, usamos algunas de nuestras tarjetas de crédito y... Bueno, Ricardo pidió un adelanto en su empresa. Pensábamos que iba a ser fácil conseguir el préstamo usando la casa como garantía. Ahí estaba la verdad. Habían gastado dinero que no tenían, asumiendo que podrían usar mi propiedad para resolver sus problemas financieros. Esperanza, déjame entender esto correctamente. Ustedes gastaron 50,000 pesos que no tenían, esperando que yo firmaría documentos para arriesgar mi casa para conseguir 500,000 pesos adicionales para cubrir sus deudas y financiar remodelaciones que nunca autoricé. Mi voz se había vuelto fría, profesional, como cuando tenía que explicarle a un padre de familia por qué su hijo había reprobado matemáticas. Mamá, no lo pongas así. No son deudas, son inversiones en mejorar tu propiedad. Esperanza estaba tratando de reenmarcar la situación, pero su lógica tenía fallas obvias. ¿Inversiones en mi propiedad?
¿Quién decidió que mi propiedad necesitaba esas inversiones? ¿Cuándo me consultaron sobre el tipo de mejoras que yo querría? ¿Cuándo me preguntaron si yo tenía el dinero disponible para hacer esas mejoras sin arriesgar la propiedad en préstamos? Mis preguntas eran precisas como las ecuaciones que solía escribir en el pizarrón. Otro silencio, esta vez más largo. Mamá, pensamos que te gustarían las mejoras. Una cocina moderna, baños actualizados, el estudio para Ricardo. Esperanza, para en seco ahí mismo. Un estudio para Ricardo en mi casa. ¿Cuándo exactamente Ricardo y yo discutimos que él necesitaba un estudio en una propiedad que es exclusivamente mía? Por primera vez en la conversación, mi tono subió ligeramente. La idea de que mi yerno estuviera planificando un espacio de trabajo permanente en mi propiedad sin consultarme me llenó de una indignación fría. Mamá, Ricardo trabaja desde casa muchos días. Pensamos que sería conveniente para todos si tuviera un espacio apropiado. Esperanza se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. ¿Conveniente para quién, exactamente? Porque hasta donde yo sé, Ricardo tiene una oficina en su empresa, 909. ¿O me estás diciendo que planean vivir permanentemente en mi casa y convertirla en su oficina también? La claridad de la situación real me estaba atingiendo como un rayo. No solo querían vivir en mi casa indefinidamente, sino convertirla en su centro de operaciones profesionales. No es así, mamá. Solo pensábamos que sería más eficiente. Esperanza estaba perdiendo el control de la narrativa que había tratado de construir. Esperanza. Voy a decirte algo que debería haberte dicho hace 5 años. La eficiencia de Ricardo no es mi responsabilidad. Sus necesidades profesionales no son mi problema que resolver. Y definitivamente no voy a hipotecar mi seguridad financiera para crear un estudio de trabajo para un hombre que nunca me ha pagado un peso de renta por vivir en mi propiedad. Mi voz tenía una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Esa mañana, después de colgar con Esperanza, hice algo que había estado posponiendo durante semanas. Llamé a la oficina de evaluaciones inmobiliarias más reputada de Guadalajara para solicitar una tasación actualizada de ambas propiedades, tanto la casa donde vivo como la casa donde viven Esperanza y Ricardo. Buenos días. Habla Socorro Hernández. Necesito evaluaciones profesionales de 2 propiedades para fines legales. ¿Cuándo podrían programar las visitas? Mi tono era empresarial, decidido. El evaluador me explicó que podrían hacer ambas tasaciones esa misma semana y que los documentos oficiales estarían listos en 5 días hábiles. Por primera vez en años, estaba tomando control activo de la información sobre mis propios bienes en lugar de depender de estimaciones casuales o sugerencias de otros. A las 11 de la mañana recibí una llamada inesperada de Ricardo. Su tono era diferente al usual, menos condescendiente, más preocupado. Socorro, Esperanza me contó sobre su conversación de esta mañana. Creo que tal vez hubo algunos malentendidos que podríamos aclarar. No hubo malentendidos, Ricardo. Hubo revelaciones. Me enteré de que ustedes gastaron 50,000 pesos en anticipos para remodelaciones que nunca me consultaron, planificando usar mi propiedad como garantía para conseguir dinero que cubriera esos gastos. ¿En qué parte de eso me equivoqué? Mi respuesta fue directa y sin ambigüedades. Socorro. Entiendo su preocupación, pero quiero asegurarle que todas las mejoras que tenemos planeadas van a aumentar significativamente el valor de la propiedad. Usted va a beneficiarse económicamente de estas inversiones. Ricardo estaba usando su voz de vendedor profesional, la que probablemente usaba con clientes de su empresa de construcción. Ricardo, tengo 68 años. No necesito que el valor de mi propiedad aumente. Necesito estabilidad financiera y control sobre mi patrimonio. Si quisiera hacer inversiones riesgosas con mi dinero, contrataría a un asesor financiero profesional, no a mi yerno que vive gratis en mi casa. Mi respuesta lo dejó sin argumentos obvios. Socorro. Nunca pensé en eso de esa manera. Tal vez podríamos discutir algún tipo de arreglo donde contribuyéramos más a los gastos de la casa. Era la primera vez en 5 años que Ricardo sugería pagar algo por vivir en mi propiedad. ¿Qué tipo de contribución tenías en mente, Ricardo? Le pregunté con curiosidad genuina. Bueno, podríamos pagar, digamos, 2,000 pesos mensuales para cubrir nuestra parte de los servicios y mantenimiento. Su oferta era insultantemente baja.
menos de lo que costaría rentar un departamento pequeño en cualquier parte de Guadalajara. Ricardo, acabo de solicitar una evaluación profesional de la propiedad donde viven. Una vez que tenga esa información, podremos discutir cuánto sería una renta justa de mercado para una casa de ese tamaño en esa ubicación. Pero te adelanto que va a ser considerablemente más que 2,000 pesos mensuales. Mi tono se había vuelto completamente empresarial. El silencio de Ricardo duró varios segundos. Socorro, ¿está usted sugiriendo que deberíamos pagarle renta como si fuéramos inquilinos extraños? Somos familia. Ricardo, si fueran inquilinos extraños, habrían firmado un contrato desde el principio, habrían pagado depósito y habrían pedido permiso antes de hacer cualquier modificación a la propiedad. Al ser familia, han recibido beneficios económicos que ningún inquilino extraño habría recibido. Pero esos beneficios nunca fueron permanentes ni incondicionales. Era la primera vez que establecía límites claros sobre la naturaleza temporal de mi generosidad. Esa tarde recibí la visita del valuador inmobiliario. Era un hombre profesional de unos 50 años que inspeccionó ambas propiedades con detalle meticuloso, tomando fotografías, midiendo espacios, evaluando condiciones estructurales y ubicaciones. Su trabajo me recordó la precisión que yo misma había aplicado durante décadas al calificar exámenes de matemáticas. Señora Hernández, estas son 2 propiedades excelentes en ubicaciones muy deseables. La casa donde usted vive está en condiciones impecables y tiene un jardín muy bien mantenido. La casa donde vive su familia es más grande y está en una zona de mayor plusvalía. Puedo adelantarle que ambas tienen valores significativos en el mercado actual. Su evaluación profesional me confirmó algo que ya sabía. Tenía activos valiosos que había estado subestimando. ¿Podría darme una estimación preliminar del valor de renta mensual para la casa más grande? Le pregunté directamente. Considerando la ubicación, el tamaño y las condiciones actuales, una renta justa de mercado estaría entre 12,000 y 15,000 pesos mensuales. Es una propiedad premium en una zona exclusiva. Su respuesta me impactó. Había estado regalando alojamiento que tenía un valor de mercado de casi 15,000 pesos mensuales durante 5 años. Esa noche hice cálculos matemáticos simples que me quitaron el aliento. 5 años de renta a 12,000 pesos mensuales equivalían a 720,000 pesos que había dejado de recibir. 5 años de servicios públicos, mantenimiento, impuestos y seguros que había pagado yo sola sumaban aproximadamente 200,000 pesos adicionales. En total, mi regalo de bodas había costado casi 1,000,000 de pesos en valor real. El miércoles por la mañana llamé a Miguel Ángel para informarle sobre los desarrollos de los últimos 2 días. Su reacción fue inmediata y contundente. Maestra Socorro, lo que me está describiendo confirma un patrón de abuso financiero sistemático. El hecho de que hayan gastado dinero, asumiendo que usted firmaría documentos de garantía sin consultarla, constituye presunción fraudulenta de autoridad sobre sus bienes. Miguel Ángel, quiero que prepares toda la documentación necesaria para proteger mis intereses, revocación de avales, notificación de cobro por uso de la propiedad y cualquier otro documento que me dé control total sobre la situación. Mi decisión era definitiva. Maestra, puedo tener todos los documentos listos para mañana por la tarde. ¿Está usted segura de que quiere proceder con medidas tan contundentes? Una vez que entreguemos estas notificaciones, la dinámica familiar va a cambiar permanentemente. Miguel Ángel me estaba dando una última oportunidad de reconsiderar. Miguel Ángel, la dinámica familiar ya cambió permanentemente cuando decidieron usar mi propiedad como garantía sin consultarme. Yo solo estoy respondiendo a esa realidad nueva con las herramientas legales apropiadas. Mi respuesta reflejaba una claridad de pensamiento que había estado desarrollando durante semanas. El jueves por la tarde, Miguel Ángel llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de documentos legales. Revisamos cada papel cuidadosamente y él me explicó las implicaciones de cada documento que iba a firmar. Este documento revoca todos los avales y garantías que usted ha dado relacionados con préstamos de su hija y su yerno. Esto significa que no podrán conseguir préstamos adicionales usando sus propiedades como respaldo. Miguel Ángel me explicó el primer documento.
Este documento es una notificación oficial cobrando 720,000 pesos por 5 años de uso residencial de su propiedad sin pago de renta, más 200,000 pesos por gastos de mantenimiento, servicios e impuestos que usted ha cubierto sola. Total, 920,000 pesos. El segundo documento me impactó incluso a mí. ¿920,000 pesos? Repetí la cifra con asombro. Maestra, son cálculos conservadores basados en valores de mercado actuales. Legalmente, usted tiene derecho a cobrar retroactivamente por el uso de su propiedad, especialmente considerando que nunca firmaron un contrato de comodato que especificara que el uso era gratuito. Miguel Ángel me estaba educando sobre derechos que nunca había considerado. ¿Y el tercer documento? Pregunté sobre el último papel de la carpeta. Este es una notificación de reintegración de posesión. Les da 60 días para abandonar la propiedad o establecer un acuerdo de renta formal con usted. Es la herramienta legal más fuerte que tiene para recuperar control total de su propiedad. Miguel Ángel me explicó la opción más drástica. Firmé los 3 documentos con una determinación que me sorprendió. Cada firma representaba años de frustración, humillación y explotación que finalmente estaba convirtiendo en acción legal concreta. Ya no era la abuela sumisa que aguantaba maltratos por amor incondicional. Era una mujer de 68 años protegiendo sus derechos con inteligencia estratégica. ¿Cómo quiere que entreguemos estas notificaciones, maestra? Miguel Ángel me preguntó sobre la logística. Entrega personal. Quiero estar presente cuando reciban estos documentos. Han pasado 5 años evitando conversaciones directas sobre estos temas. Es hora de que enfrentemos la realidad cara a cara. Mi decisión reflejaba la valentía que había estado construyendo durante semanas. El viernes por la mañana, Miguel Ángel y yo llegamos a la casa donde viven Esperanza y Ricardo. Era extraño estar parada afuera de una propiedad que era legalmente mía, pero donde tenía que tocar el timbre para entrar. Esperanza abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio al abogado conmigo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué trajiste a un abogado?» Su voz mezclaba confusión con ansiedad creciente. «Esperanza, el licenciado Herrera tiene algunos documentos legales que necesitan revisar tú y Ricardo. ¿Podemos pasar?» Mi tono era calmado pero formal. Durante los siguientes 30 minutos, Miguel Ángel les explicó cada documento con precisión legal profesional. Yo observé las expresiones de mi hija y mi yerno mientras procesaban las implicaciones de lo que estaban escuchando. Esperanza pasó de la confusión al shock y finalmente a algo parecido al pánico. Ricardo intentó mantener su compostura empresarial, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomó los documentos. ¿920,000 pesos? Esperanza repetía la cifra como si fuera una cantidad imposible. «Mamá, nosotros no tenemos 920,000 pesos disponibles. Esperanza, durante 5 años ustedes han estado viviendo un estilo de vida que cuesta 920,000 pesos más de lo que han pagado. El hecho de que no tengan ese dinero disponible ahora solo confirma que han estado viviendo por encima de sus posibilidades reales usando mi subsidio económico». Mi explicación era lógica e irrefutable. Ricardo trató de negociar. «Socorro, entendemos su posición, pero ¿podríamos discutir un plan de pagos? ¿Algo que sea realista para nuestras finanzas actuales?» «Ricardo, tienen 2 opciones. Pagar la cantidad completa en 60 días o abandonar la propiedad en el mismo periodo. Alternativamente, podemos negociar un contrato de renta formal que comience inmediatamente con pagos de 15,000 pesos mensuales. Mi respuesta ofrecía opciones claras pero no negociables. ¿15,000 pesos mensuales? Ricardo calculaba mentalmente el impacto en su presupuesto. «Socorro, eso es más de lo que muchas personas ganan en un mes». «Ricardo, es exactamente lo que vale en el mercado una casa de este tamaño en esta ubicación. Si les parece caro, les sugiero que busquen alojamiento alternativo que se ajuste mejor a su presupuesto real». No mostré ninguna simpatía por sus limitaciones financieras. Esperanza me miró con una expresión que no había visto en décadas, una mezcla de incredulidad, traición y algo parecido al miedo. «Mamá, ¿realmente nos estás echando de la casa? ¿Después de todo lo que hemos sido como familia?» «Esperanza,
No los estoy echando. Les estoy dando opciones justas y legales. Pueden quedarse si pagan lo que la propiedad vale, o pueden irse si prefieren no pagar, pero ya no pueden continuar viviendo aquí gratis mientras planifican usar mi patrimonio para conseguir préstamos sin consultarme. Mi posición era clara y razonable. ¿Y Diego? Esperanza jugó su carta final. ¿Vas a hacer que tu nieto pierda la estabilidad de su hogar por dinero? Esa pregunta me dolió profundamente, pero había estado preparándome para ella durante días. Esperanza, Diego no va a perder estabilidad por mis decisiones. Va a perder estabilidad por las decisiones de sus padres. Ustedes crearon esta situación gastando dinero que no tenían y asumiendo que podrían usar mi propiedad para resolver sus problemas financieros. Yo solo estoy protegiendo mis intereses después de años de explotación sistemática. Durante la hora siguiente, Esperanza y Ricardo trataron de usar todas las estrategias de persuasión que conocían. Súplicas emocionales, promesas de cambio, ofertas de compromiso parcial, amenazas veladas sobre limitar mi acceso a Diego. Pero cada argumento revelaba más claramente que nunca habían considerado mi bienestar o mis derechos como prioritarios en sus decisiones familiares. Finalmente, Ricardo preguntó: «Socorro, ¿qué necesitaríamos hacer para que reconsidere estas medidas legales?». Era una pregunta importante que merecía una respuesta honesta y completa. Ricardo, lo que necesitarían hacer es demostrar con acciones, no palabras, que entienden la diferencia entre amor familiar y explotación económica. Tendrían que reconocer públicamente que han estado abusando de mi generosidad durante 5 años. Tendrían que disculparse genuinamente por usar mi propiedad como garantía sin consultarme. Y tendrían que establecer un plan de pagos realista para compensar al menos una parte del valor que han recibido gratuitamente. ¿Y si hacemos todo eso?, Esperanza preguntó con voz pequeña. Si hacen todo eso de manera genuina y sostenida durante varios meses, podríamos discutir modificaciones a estos términos legales. Pero los documentos que acabamos de entregar se mantienen vigentes hasta que vea cambios reales, no promesas temporales. Mi respuesta dejaba la puerta abierta para la reconciliación, pero establecía condiciones claras. Esa tarde, después de entregar las notificaciones legales, Miguel Ángel y yo fuimos a almorzar a un restaurante tranquilo donde pudimos discutir los próximos pasos. Maestra Socorro, ¿cómo se siente después de haber dado ese paso tan importante?, me preguntó con genuina preocupación. Me siento libre, Miguel Ángel. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida y mis propias decisiones. Es un sentimiento aterrador y liberador al mismo tiempo. Mi respuesta reflejaba la complejidad emocional de la situación. ¿Cree que van a poder cumplir con los términos que estableció? Miguel Ángel me preguntó sobre las posibilidades realistas. Honestamente, no lo sé, pero por primera vez, eso no es mi problema que resolver. Ellos crearon esta situación con sus decisiones. Ellos tendrán que resolverla con las suyas. Era la primera vez en décadas que estaba transfiriendo la responsabilidad de resolver problemas familiares a las personas que habían creado esos problemas. Esa noche, Guadalupe vino a cenar conmigo como habíamos planeado la semana anterior. Cuando le conté todo lo que había pasado durante el día, su reacción me sorprendió. «Socorro, estoy orgullosa de ti. Finalmente estás comportándote como la mujer inteligente y fuerte que siempre has sido, en lugar de fingir que eres una viejita indefensa que necesita la aprobación de otros para proteger sus propios intereses. Guadalupe, tengo miedo de haber ido demasiado lejos. ¿Y si nunca me perdonan? ¿Y si pierdo la relación con Diego completamente?». Mis miedos más profundos finalmente salieron a la superficie. «Socorro, si te castigas a ti misma manteniendo límites apropiados, eso solo confirmaría que estás haciendo lo correcto. Y Diego ya tiene 8 años. Está empezando a ser lo suficientemente mayor como para entender la diferencia entre justicia y crueldad. Si le explicas la situación de manera apropiada para su edad, probablemente entenderá mejor que sus propios padres». Guadalupe tenía razón, como siempre. El sábado por la mañana recibí una llamada que no esperaba. «Socorro, habla Carmen Jiménez, del banco. Quería informarle que su hija vino ayer por la tarde, tratando de solicitar otro préstamo usando su propiedad como garantía. Cuando le explicamos que usted había revocado todas las garantías, se puso muy alterada.
Solo quería asegurarme de que usted esté al tanto de la situación. La llamada de Carmen me confirmó algo importante. Esperanza no había entendido la seriedad de la situación legal, o había esperado que pudiera conseguir dinero antes de que yo me diera cuenta de su intento. En cualquier caso, estaba tratando de continuar con el mismo patrón de comportamiento que había creado el problema inicial. Carmen, gracias por informarme. Las revocaciones que firmé esta semana se mantienen vigentes indefinidamente. Mi hija no tiene autorización para usar ninguna de mis propiedades como garantía para préstamos, y no la tendrá en el futuro previsible. Mi instrucción era clara y definitiva. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, una actividad que había estado descuidando durante años por estar siempre disponible para emergencias familiares, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida durante 3 semanas extraordinarias. 3 semanas atrás era una viuda de 68 años que se sentía invisible en su propia familia, útil solo cuando la necesitaban, ignorada cuando no. Ahora era una mujer que había redescubierto su voz, establecido límites legales claros y comenzado a recuperar control completo sobre su patrimonio y su dignidad. No sabía exactamente qué iba a pasar en las semanas siguientes. Tal vez Esperanza y Ricardo aprenderían finalmente a tratarme con respeto genuino y encontrarían una manera de cumplir con los términos legales que había establecido. Tal vez continuarían con sus patrones manipuladores y tendrían que mudarse a un lugar que pudieran pagar con sus propios recursos. Pero por primera vez en años, ambas posibilidades me parecían aceptables. Ya no tenía miedo de las consecuencias de proteger mis propios intereses, porque había aprendido que permitir el abuso no preserva las relaciones familiares, solo garantiza que el abuso continúe indefinidamente. Mientras preparaba mi cena esa noche, una comida simple para una persona, sin la presión de cocinar para visitas que podrían cancelar sin previo aviso, pensé en algo que mi padre me había dicho cuando era joven: socorro. El respeto que recibes es igual al respeto que exiges. Durante 40 años había malinterpretado esa sabiduría, pensando que exigir respeto era egoísmo. Ahora entendía que exigir respeto era la única manera de mantener la dignidad personal en cualquier relación importante. Porque una mujer que fue maestra durante 40 años sabe que las lecciones más importantes a menudo requieren exámenes difíciles para determinar si los estudiantes realmente aprendieron el material. Mi familia acababa de recibir el examen más importante de sus vidas sobre respeto, gratitud y responsabilidad financiera. Ahora solo quedaba esperar a ver si habían aprendido lo suficiente como para aprobar, o si necesitarían aprender las consecuencias de reprobar una materia tan fundamental como el amor familiar genuino. El lunes siguiente, amanecí con una claridad mental que no había experimentado en décadas. La tranquilidad de una exmaestra que había dado el examen más difícil de su carrera y ahora esperaba con serenidad peligrosa los resultados finales. A las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Esperanza. Y por primera vez en años, su voz no tenía ni rastro de la autoridad condescendiente que siempre usaba conmigo. «Mamá, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Estuvimos toda la noche calculando números con Ricardo, y la situación es mucho más complicada de lo que pensábamos». Su voz temblaba ligeramente, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado ante mí. «Buenos días, Esperanza». «¿Complicada? ¿En qué sentido?». Respondí con la calma profesional de alguien que había pasado 40 años enseñando matemáticas. Sabía que los números nunca mienten, y ahora mi hija estaba descubriendo esa verdad fundamental. «Mamá, 920,000 pesos es una cantidad que no podemos pagar en 60 días. Nuestros ahorros están comprometidos en los anticipos de las remodelaciones. Tenemos tarjetas de crédito con saldos altos. Y Ricardo tiene compromisos financieros en su empresa que no puede cancelar inmediatamente». Por primera vez en 5 años, Esperanza me estaba dando información completa y honesta sobre su situación financiera real. «Entiendo, hija. ¿Y cuáles son sus planes para resolver esta situación?». Mi pregunta era directa, sin ofrecimiento automático de ayuda como habría hecho en el pasado. «Mamá, ¿podrías considerar un plan de pagos extendido?».
Podríamos pagarte 5,000 pesos mensuales durante varios años. Su propuesta revelaba que finalmente entendía la magnitud de lo que me debían, pero seguía tratando de minimizar el impacto en su comodidad. Esperanza. 5,000 pesos mensuales durante varios años significa que estarían pagando por su comodidad pasada mientras continúan viviendo gratis en mi propiedad. Eso no resuelve el problema de fondo, solo lo extiende indefinidamente. Mi respuesta aplicaba la lógica matemática simple que había enseñado durante décadas. Esa tarde, Ricardo llegó a mi casa con una expresión derrotada que jamás había visto en él. Durante 5 años había sido el yerno arrogante que manejaba a mi hija como si fuera su empleada y me trataba como si fuera un mueble conveniente. Ahora era un hombre de 45 años, enfrentando las consecuencias reales de haber construido su vida familiar sobre la explotación sistemática de una mujer mayor. Socorro, tengo que confesarle algo que debería haberle dicho hace meses. Mi empresa está en serios problemas financieros. Debo más de 600,000 pesos a proveedores, y varios contratos importantes fueron cancelados en los últimos meses. El préstamo de 500,000 pesos que queríamos conseguir usando su casa como garantía, la mitad era para remodelaciones, pero la otra mitad era para salvar mi negocio. Era la confesión más honesta que había recibido de él. ¿Y qué tenía planeado hacer si no podía pagar ese préstamo, Ricardo? Mi pregunta fue directa y fría. Honestamente, Socorro, pensé que usted nunca nos echaría de la casa, sin importar lo que pasara. Pensé que su amor por Diego y por Esperanza la haría encontrar alguna manera de protegernos. Su respuesta reveló la manipulación calculada que había estado usando durante años. Ricardo, lo que acabas de describir no es amor familiar, es chantaje emocional. Ustedes han estado usando mi amor por mi nieto y mi hija como herramienta para explotar mi patrimonio sin mi conocimiento. Mi claridad era implacable. Socorro, tiene razón. Hemos sido unos completos abusivos con usted, y la verdad es que ahora no sabemos qué hacer. Por primera vez desde que lo conocía, Ricardo estaba mostrando humildad genuina. Ricardo, voy a decirte exactamente qué van a hacer. Van a vender tu carro inmediatamente para conseguir dinero. Van a cancelar todas las remodelaciones y recuperar lo que puedan de los anticipos. Esperanza va a conseguir casos legales adicionales para aumentar sus ingresos. Y van a encontrar un departamento que puedan pagar con sus recursos reales, no con mi subsidio. Mis instrucciones eran precisas y no negociables. ¿Y si hacemos todo eso? ¿Habría alguna posibilidad de que reconsidere los términos legales? Ricardo preguntó con esperanza desesperada. Si hacen todo eso de manera consistente durante 6 meses, podríamos discutir un acuerdo de compra de la casa que les permita quedarse. Pero van a tener que demostrar que pueden vivir responsablemente sin mi subsidio antes de que considere cualquier negociación. Mi oferta dejaba la puerta abierta, pero establecía condiciones estrictas. Durante las siguientes semanas, observé con fascinación cómo Esperanza y Ricardo fueron obligados a confrontar la realidad financiera que habían estado evitando durante años. Vendieron el BMW de Ricardo y compraron un Tsuru usado. Cancelaron membresías de club, suscripciones premium, cenas frecuentes en restaurantes caros. Esperanza empezó a trabajar los sábados tomando casos adicionales. Lo más revelador fue ver cómo estos cambios afectaron su comportamiento hacia mí. Cuando ya no pudieron dar por sentado mi subsidio económico, empezaron a tratarme con la consideración y respeto que corresponde a alguien cuyo apoyo valoran genuinamente. Las llamadas de Esperanza cambiaron de órdenes autoritarias a consultas respetuosas. Las conversaciones de Ricardo conmigo se volvieron corteses y agradecidas. Un mes después de entregar las notificaciones legales, recibí una visita que me sorprendió completamente. Esperanza llegó a mi casa un miércoles por la tarde, sin Diego, sin agenda aparente, solo para conversar. Era algo que no había pasado en más de 5 años. «Mamá, quiero agradecerte por algo». Empezó la conversación con una seriedad que capturó mi atención inmediatamente. ¿Agradecerme por qué? «Hija», le pregunté con curiosidad genuina. «Por habernos obligado a enfrentar la realidad de nuestra situación financiera antes de que fuera demasiado tarde».
Si no hubieras establecido esos límites legales, probablemente habríamos continuado gastando irresponsablemente hasta crear una crisis que habría destruido a toda la familia, incluyendo a Diego. Esperanza estaba reconociendo que mis castigos habían sido en realidad intervención necesaria. ¿Cómo está Ricardo manejando los problemas de su empresa? Le pregunté sobre el tema que habían estado ocultándome. Está siendo muy duro, mamá. Ha tenido que despedir empleados, cancelar proyectos, negociar planes de pago con proveedores, pero por primera vez está siendo completamente honesto conmigo sobre la situación financiera real en lugar de fingir que todo estaba bajo control. Esperanza me estaba dando información que mostraba cambios genuinos en su matrimonio. ¿Y cómo te sientes acerca de esos cambios? Era una pregunta importante sobre su adaptación emocional. Me siento más conectada con la realidad, mamá. Durante años vivimos en una burbuja financiera que dependía de tu generosidad y de préstamos que no podíamos mantener. Era una vida bonita pero completamente insostenible. Ahora estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades reales, y aunque es más difícil, se siente más honesto. Su respuesta mostraba madurez emocional que no había visto antes. 2 meses después, Esperanza y Ricardo habían cumplido con todos los términos del acuerdo temporal que habíamos establecido. Habían pagado la renta puntualmente, habían reducido sus gastos significativamente, y Ricardo había conseguido estabilizar su empresa lo suficiente como para calificar para una hipoteca. El día que firmamos los documentos de venta de la casa, la transacción se sintió como una graduación exitosa en lugar de una pérdida familiar. Esperanza y Ricardo habían demostrado que podían ser inquilinos responsables, padres conscientes de sus limitaciones financieras y familia que respetaba los límites apropiados. «Socorro, queremos hacerle una propuesta final», Ricardo me dijo mientras firmábamos los últimos documentos. «Queremos que use parte del dinero de esta venta para hacer algo especial para usted misma. Un viaje, un hobby nuevo, lo que sea que la haga feliz». «¿Por qué es importante eso para ustedes?», les pregunté, curiosa sobre sus motivaciones. «Porque nos damos cuenta de que durante décadas usted gastó su dinero en nosotros sin gastarlo nunca en sus propios sueños. Queremos que tenga la oportunidad de hacer cosas que la hagan feliz. No solo cosas que nos hagan felices a nosotros». La respuesta de Esperanza mostraba una comprensión emocional que había tardado 5 años en desarrollar. Con los 2.400.000 pesos de la venta, hice algo que nunca había hecho en mis 69 años de vida. Gasté dinero exclusivamente en mi propia felicidad. Compré un departamento moderno en el centro histórico de Guadalajara, cerca de museos, teatros y cafeterías que siempre había querido frecuentar, pero nunca había tenido tiempo. Contraté una agencia de viajes para planificar un recorrido por España que había estado soñando desde mis días como maestra joven. Pero lo más importante que obtuve no tenía precio monetario. Había ganado el respeto genuino y permanente de mi familia. Esperanza empezó a incluirme en decisiones importantes, no como obligación, sino porque valoraba mi sabiduría y experiencia. Ricardo empezó a consultarme sobre decisiones de negocio, reconociendo que una ex maestra de matemáticas tenía habilidades analíticas valiosas. El cambio más hermoso fue con Diego. Sin la presión de ser usado como herramienta de manipulación emocional, nuestra relación se volvió más auténtica. Empezó a visitarme porque realmente quería pasar tiempo conmigo, y nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas. En mi cumpleaños número 70, Esperanza, Ricardo y Diego organizaron una celebración que fue diferente a cualquier celebración familiar anterior. Ellos planificaron, pagaron y prepararon cada detalle. Me dieron regalos elegidos cuidadosamente basándose en mis intereses personales. Y durante la cena, Diego me sorprendió con palabras que claramente había preparado. «Abuela Socorro, mis papás me explicaron que antes no te tratábamos tan bien como merecías. Quiero agradecerte por enseñarnos a ser mejores». Esas palabras de mi nieto me confirmaron que la próxima generación estaba aprendiendo valores correctos sobre respeto familiar y gratitud genuina. La lección más importante había sido transmitida exitosamente. Ahora, mientras escribo esta historia desde mi hermoso departamento que decoré completamente según mis propios gustos, reflexiono sobre todo lo que cambió
cuando finalmente decidí dejar de ser víctima y convertirme en protagonista de mi propia vida. Durante décadas había creído que ser buena madre significaba sacrificar completamente mis propios intereses. Aprendí que esa no es bondad, es codependencia que no ayuda a nadie a crecer. Mi familia quería una madre conveniente e invisible que subsidiara sus vidas sin cuestionar. Yo les demostré que tenían una madre inteligente, fuerte y valiosa, que conocía perfectamente su propio valor. La elección de cómo responder fue completamente de ellos, y me llena de orgullo saber que eligieron aprender y convertirse en mejores personas. Y fue así que aprendí que el respeto no se mendiga, se conquista. Cuando dejas de permitir que te falten el respeto, cuando proteges tu dignidad con inteligencia estratégica, las personas que realmente te aman aprenden a tratarte mejor. A veces, la mayor enseñanza que puedes dar a tu familia es mostrarles exactamente cuánto cuesta perderte. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.